La película comienza con la llegada de las chicas al campamento Golden, un campamento de verano solo para niñas que dura 8 semanas. Las chicas están emocionadas por acampar cerca del lago Moose. Hallie Parker, una niña de 11 años del norte de California, es una de las campistas. Su padre, Nick Parker, es dueño de un gran viñedo. Hallie hace amistad con 2 chicas en el campamento. Al mismo tiempo, Annie, también de 11 años, llega al campamento desde Londres. La madre de Annie, Elizabeth James, es una famosa diseñadora de vestidos de novia, y su mayordomo familiar, Martin, la deja en el campamento antes de irse. Martin y Annie tienen un saludo especial. Aunque Hallie y Annie tienen personalidades distintas, son físicamente idénticas. Annie es más refinada y ordenada, mientras que Hallie es más relajada y despreocupada. Las dos se enfrentan en un duelo de esgrima sin saber que son idénticas. Ambas son hábiles con el florete y se desafían mutuamente. Al final, Annie gana y accidentalmente empuja a Hallie al agua. Annie se disculpa rápidamente y le ofrece ayuda, pero Hallie jala a Annie al agua con ella. Cuando se quitan las máscaras de esgrima, quedan impactadas al verse idénticas. Hallie reacciona primero y le hace un comentario grosero a Annie. Las chicas comienzan a discutir y casi llegan a los golpes, pero una consejera del campamento las separa. Más tarde, vuelven a enfrentarse durante un juego de póker. Hallie propone un castigo: la perdedora debe saltar al lago Moose sin ropa. Annie acepta con confianza, pero Hallie gana con un Royal Flush. Annie tiene que saltar al lago, y después de hacerlo, Hallie y sus amigas le roban la ropa y huyen. Annie, al darse cuenta de que Hallie la engañó, jura vengarse. Su rivalidad juguetona se convierte en una guerra de bromas, que termina cuando las consejeras caen en una trampa de Hallie. Como castigo, las envían a vivir juntas en una cabaña aislada. Aunque siguen discutiendo, comienzan a acercarse cuando Annie ayuda a Hallie a cerrar una ventana atascada. Mientras hablan, comparten historias sobre sus familias. Annie explica que no ha tenido un padre desde que sus padres se divorciaron cuando era pequeña. Hallie, en cambio, vive con su papá pero no tiene madre. Cuando descubren que comparten cumpleaños, Annie sospecha que estas coincidencias son más que casualidades. Las chicas se muestran fotos de sus padres. Cada una tiene la mitad de una foto de boda rasgada, y al unir las piezas, se dan cuenta de que son hermanas gemelas. La revelación las emociona. Pasan horas hablando de sus padres y reparando la foto rota. Cuando el campamento está por terminar, deciden averiguar más sobre ellos. Hallie idea un plan: intercambiarán lugares e irán a la casa de la otra. Annie teme que las descubran, pero Hallie cree que pueden lograrlo gracias a su parecido, incluso si las atrapan. Hallie argumenta que forzará a sus padres a reunirse. Practican imitar los hábitos de la otra. Hallie aprende el saludo especial de Annie, y Annie se corta el pelo y hasta se perfora las orejas con una aguja caliente para parecerse más a Hallie. Al terminar el campamento, ejecutan el plan. Hallie viaja a Londres haciéndose pasar por Annie. Lo hace tan bien que ni el mayordomo Martin nota la diferencia. Hallie está emocionada de conocer a su madre, Elizabeth, y a su abuelo Charles por primera vez. Los abraza con cariño. Sorprendiendo a Elizabeth, pasa todo el tiempo posible con su madre, incluso acompañándola al trabajo. En un momento, Hallie menciona a su padre, Nick, preguntándole a Elizabeth si lo recuerda y cómo se conocieron. Elizabeth se sorprende por el interés repentino pero le cuenta que conoció a Nick en el transatlántico Queen Elizabeth II, viajando de Londres a Nueva York. Como a ambos les disgustaba volar, cenaron juntos la primera noche y conectaron. Mientras tanto, Annie va a California fingiendo ser Hallie. Está feliz de conocer a su padre, Nick, y no puede dejar de llamarlo papá por la emoción. La niñera de Hallie, Chessie, y su perro Sammy la reciben con cariño. Chessie no nota nada raro, pero Sammy parece sospechar y no deja de ladrarle. La alegría de Annie se opaca al descubrir que Nick tiene una prometida mucho más joven, Meredith Lake. La cercanía entre Nick y Meredith la incomoda. Chessie empieza a sospechar que Meredith solo está interesada en Nick por su dinero. Annie también comienza a despreciar a Meredith al notar su comportamiento egoísta y manipulador. Al día siguiente, Nick le pregunta a Annie cómo se sentiría si Meredith se uniera a su familia. Fingiendo inocencia, Annie bromea diciendo que le encantaría, añadiendo que siempre quiso una hermana mayor, insinuando que Nick planea adoptar a Meredith. Nick la corrige, explicando que en realidad planea casarse con ella. Annie, conmocionada, reacciona negativamente y accidentalmente grita en francés, un idioma que Hallie no conoce. Nick se sorprende, pero Meredith lo minimiza, diciendo que es normal que los niños actúen así cuando sus padres se vuelven a casar. Meredith intenta hablar con Annie, fingiendo preocupación por sus sentimientos, pero Annie ve a través de su falsa simpatía y la interrumpe. Annie admite que Meredith es joven y hermosa, cualidades que podrían atraer a su padre, pero afirma que el matrimonio debería ser más que solo apariencias. Sin embargo, Hallie no le cuenta a Elizabeth sobre el compromiso de Nick, diciendo solo que él está emocionado por verla después de tantos años. Es evidente que Elizabeth aún siente algo por Nick. Nerviosa por el reencuentro, Elizabeth pide a Martin y a una amiga de Hallie que la acompañen, para reunir a Nick y Elizabeth. Hallie, Annie, Chessie,
Martín y Charles idean un plan. Organizan que Nick y Elizabeth se encuentren en un hotel de San Francisco, donde Nick también conocerá a los padres de Meredith. Elizabeth se topa inesperadamente con Nick y Meredith en el ascensor del hotel. Sospechando algo, confronta a sus hijas gemelas. Annie y Hallie confiesan la verdad. Nick está comprometido y se casará en 2 semanas. Annie urge a su madre a detener la boda, pero Elizabeth, herida, dice que ya no tienen nada en común con Nick. También admite que Nick parece feliz con su prometida. Elizabeth insiste en que terminará lo que vino a hacer y regresará a Londres con Annie. Mientras tanto, Nick está encantado de ver a Elizabeth después de tantos años. Al buscarla por el hotel, se emociona tanto que accidentalmente cae a la piscina cuando finalmente la ve. Este momento incómodo ayuda a romper el hielo entre ellos. Poco después, Annie y Hallie revelan el intercambio, y aunque Nick se sorprende, se emociona al conocer por fin a su otra hija después de 11 años. Meredith, en cambio, queda impactada y molesta por estos eventos. Esa noche, las niñas sorprenden a sus padres con una cena romántica a la luz de velas en un yate, recreando su primer encuentro en el Queen Elizabeth II. Jessie y Martín sirven la cena, mientras Nick y Elizabeth comparten recuerdos de su pasado, tanto los buenos como los malos. Hablan sobre la gran pelea que tuvieron años atrás, lo que llevó a Elizabeth a irse. Eran jóvenes, impulsivos, y se dijeron cosas hirientes. Elizabeth se entristece al recordar que Nick no fue tras ella, pero él explica que no estaba seguro de que ella lo quisiera. Aunque planean que las niñas pasen vacaciones juntas, Nick y Elizabeth deciden no volver como pareja, decepcionadas pero determinadas. Hallie y Annie se niegan a aceptarlo y crean un nuevo plan. Al día siguiente, las gemelas se visten igual para confundir a sus padres y se rehúsan a revelar quién es quién. Antes de que Elizabeth parta a Londres, ponen una condición: la familia debe ir junta de campamento, y solo después revelarán sus verdaderas identidades. Jessie y Martín sirven la cena, mientras Nick y Elizabeth comparten recuerdos de su pasado, tanto los buenos como los malos. Hablan sobre la gran pelea que tuvieron años atrás, lo que llevó a Elizabeth a irse. Eran jóvenes, impulsivos, y se dijeron cosas hirientes. Elizabeth se entristece al recordar que Nick no fue tras ella, pero él explica que no estaba seguro de que ella lo quisiera. Aunque planean que las niñas pasen vacaciones juntas, Nick y Elizabeth deciden no volver como pareja, decepcionadas pero determinadas. Hallie y Annie se niegan a aceptarlo y crean un nuevo plan. Al día siguiente, las gemelas se visten igual para confundir a sus padres y se rehúsan a revelar quién es quién. Antes de que Elizabeth parta a Londres, ponen una condición: la familia debe ir junta de campamento, y solo después revelarán sus verdaderas identidades. Las niñas continúan con sus travesuras sin inmutarse. Esa noche, Meredith, exhausta, se acuesta temprano. Cuando se duerme, Hallie y Annie arrastran su cama inflable hasta el centro del lago. Por la mañana, Meredith despierta sobresaltada por un pájaro y cae al agua. Furiosa, exige que Nick elija entre ella y sus hijas. Al darse cuenta del trato que Meredith daba a las niñas y viendo que sus hijas no serían felices con ella, Nick inmediatamente elige a sus hijas y rompe el compromiso. Aunque Hallie y Annie son castigadas por sus bromas, están felices de haberse librado de Meredith. Más tarde, Elizabeth se disculpa con Nick por haber invitado a Meredith al viaje causando la ruptura. Nick ríe y admite que sabía que Elizabeth había planeado que Meredith acampara con las niñas. Esa noche, cuando las niñas duermen, Nick lleva a Elizabeth a ver su colección de vinos. Le muestra un vino de 1983, el mismo que tomaron en su boda. Elizabeth se emociona pero intenta mantenerse serena. Nick le dice suavemente que no siempre tiene que ser fuerte. Al día siguiente, las despedidas son emotivas. Elizabeth y Annie regresan a Londres, mientras Hallie se queda con Nick. Annie sufre al separarse de su hermana y padre nuevamente. Sin embargo, al llegar a casa, encuentran a Nick y Hallie esperándolos. Nick explica que volaron en el Concorde para acortar el viaje, pues no podía soportar perder a Elizabeth y Annie otra vez. Nick admite que su mayor error fue no ir tras Elizabeth la primera vez, y no permitirá que vuelva a ocurrir. Aunque Elizabeth teme volver a casarse, cede ante la determinación de Nick. Hallie y Annie observan felices mientras sus padres se abrazan. Nick y Elizabeth se vuelven a casar en el barco donde se conocieron, con Hallie y Annie como damas de honor.